Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Los sindicatos ven el ingreso mínimo vital que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros como un paso positivo, pero insuficiente. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes. Creen que la propuesta que ellos lanzaron en 2015 y que se tiene que ver en el Congreso, en Iniciativa Legislativa Popular, es más completa. Anuncian que van a tratar de influir para que se mejore la norma en el trámite parlamentario. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comisiones Obreras. Representa un paso muy importante desde el punto de vista de la consolidación del estado del bienestar. Pero no vamos a engañar a nadie, esta no es nuestra ley. Queremos una ley integral que no sea de estancia de las personas que tengan acceso a esta renta, sino que represente realmente un elemento fundamental para que se puedan reincorporar al mundo del trabajo. Porque todavía van a quedar colectivos sin la protección social suficiente en nuestro país y esta situación debe terminar ya en el año 2020 en España. No puede haber situaciones de exclusión y situaciones de pobreza. Desde la patronal, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, critica que vaya a ser una ayuda permanente. Dice que hay que vincularla a requisitos como no rechazar un empleo. Y desde las ONGs insisten en que era una medida necesaria y niegan, como dicen algunos dirigentes políticos, que se trate de una paga. Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas, en el informativo Hora 14. Tiene muchas cualidades en su diseño para que sea una medida que no desincentive el empleo, que además haga que muchas personas entren a realizar el impuesto de la renta de las personas físicas, que ayudará a estas personas pues a tener una participación ciudadana mayor. Lo que no podemos es decir que está muy bien que a la gente se le dé una bolsa de comida todos los días, que también tiene su coste y sobre todo tiene una carga de indignidad. Si comprendemos que hay unas situaciones de pobreza que son crónicas, tenemos que apostar por medidas que acaben con ellas. En la misma rueda de prensa en la que se ha explicado el detalle de este ingreso mínimo vital, Pablo Iglesias y María Jesús Montero han escenificado públicamente sus diferencias sobre la política fiscal. El líder de Podemos ha reiterado su apuesta por un impuesto a las rentas altas, impuesto que Sánchez rechazó, y la ministra de Hacienda le ha recordado que ese impuesto no figura en el acuerdo de gobierno. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy las diferencias sobre la respuesta fiscal se han trasladado a los atriles del Consejo de Ministros. Todo empezó cuando a Pablo Iglesias le han preguntado si daba por bueno el portazo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al impuesto a las grandes fortunas que defiende Podemos. El Gobierno no actúa con piloto automático. Claro que hay debates dentro del Gobierno y claro que habrá propuestas diferentes. Y creo que Pero la portavoz María Jesús Montero, responsable de Hacienda... Yo quería contestarte como responsable del área fiscal... Intervenía para recordar que hay un acuerdo de Gobierno firmado que explica cómo subir la fiscalidad con aumentos en el IRPF para rentas altas y reduciendo deducciones de sociedades. El impuesto de sociedades está haciendo paradójicamente que las pequeñas y medianas empresas comparativamente contribuyan más que los grandes grupos consolidados. Dos criterios sobre los que se le preguntó hace unos días al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo que la hoja de ruta era el acuerdo de Gobierno en el que no figura ese impuesto a las grandes fortunas. También de la economía, la prima de riesgo española cae por debajo de los 100 puntos básicos por primera vez en 2 meses. Sira Valdés, buenas tardes. Buenas tardes. La última vez que la prima de riesgo estuvo por debajo de los 100 puntos fue el pasado 27 de marzo y hace poco más de un mes, el 22 de abril, la diferencia entre el bono español a 10 años y el alemán, que es el de referencia, tocó máximos anuales, rozando los 155 puntos básicos. Tras la tendencia a la baja registrada en los últimos días y después de conocer la propuesta de la Comisión Europea del Fondo de Recuperación contra los efectos de la pandemia, ahora se sitúa en los 99 puntos, baja 1 desde la apertura y está 5 puntos por encima de la portuguesa, mientras que la italiana y la griega prácticamente la doblan. Y en Canarias, un pasajero que volaba de Madrid a Lanzarote ha tenido que ser aislado nada más llegar al aeropuerto César Manrique porque ha dado positivo en coronavirus en unas pruebas que se había hecho antes de iniciar ese viaje. Ser Lanzarote, Carlos García. Uno de los pasajeros de un vuelo procedente de Madrid que ha aterrizado este viernes en la isla de Lanzarote ha dado positivo en coronavirus. Se le habían realizado pruebas de PCR antes de partir de la capital de España y la Guardia Civil le había indicado que debía estar confinado hasta conocer los resultados, una medida que el hombre residente en la isla de Lanzarote ha incumplido, por lo que se abrirán diligencias contra él. El resto del pasaje del vuelo deberá ahora guardar una cuarentena de 14 días, si pueden, en sus domicilios, si no se les buscará un alojamiento en una isla donde a día de hoy solo había 2 casos activos por coronavirus COVID-19, 2 personas en una de las plantas del Hospital Conejero.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo Mafre participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. Mafre, más unidos que nunca. De momento es todo, se quedan con La Ventana. Más información dentro de una hora y en...